Hola, soy la profesora Mariel Peirón y en este video vamos a resolver el ejercicio 10B de la guía de actividades de igualdad de triángulo. ¿Sí? Los datos que nos dan es una figura de análisis donde me figuran dos ángulos, uno de 45 grados, otro de 70 grados y un lado de 6 centímetros. Es decir, los datos que tenemos para construir nuestro triángulo es un lado y los ángulos adyacentes a dicho lado. Bien, como vimos en el video anterior, en la resolución del ejercicio anterior, lo que nos conviene muchas veces es construirnos primero los elementos que vamos a utilizar para la posterior construcción de nuestro triángulo. Entonces acá lo que tenemos es la construcción del ángulo de 70 grados, del ángulo de 45 grados y del lado de 6 centímetros. Si tienen dudas cómo construirlo, lo ven en la resolución del ejercicio 10A. Una vez que tenemos los tres elementos que vamos a utilizar, dijimos que lo que íbamos a hacer para comenzar siempre es una semirrecta. Arrancamos desde una semirrecta. Y la idea es poder construir nuestro triángulo partiendo de esta semirrecta. Si queremos, podemos, para ir guiándonos, ponerle nombre a los vértices del triángulo. Supónganle que yo le llamo A a este vértice, B a este y C a este. Y primero lo que quiero hacer es construir o trasladar este ángulo de 45 grados. Si yo quiero llevar acá y decir, bueno, este va a ser mi vértice A y acá quiero que esté mi ángulo de 45 grados, lo que podía hacer era medirlo con el transportador o si no, vamos a practicar cómo hacíamos para trasladar el ángulo de 45 grados con el compás. Tomaba, me paraba, esto ya lo hicimos más detenidamente en el video anterior, si quieren lo repasan, me paraba en el vértice, con cualquier abertura cortaba a ambos lados del ángulo, el vértice en donde iba a estar ese ángulo, que es el A, ahí le iba a parar de vuelta y con la misma abertura hacía el mismo arco. Luego iba a medir con este compás la distancia que hay entre los dos cortes que hubo en los lados del ángulo, lo mido, el compás, esa distancia, y ahí, y con esa abertura me paro acá y hago un arco. Quiere decir que estos dos puntitos que están acá son estos dos puntitos que están acá, y por lo tanto, si uno con una regla este punto con este, voy a obtener el ángulo de 45 grados. Voy a ir con una regla y voy a unir esos dos puntos. De esa manera traslado mi ángulo de 45 grados. Ahora, yo acá tengo el ángulo de 45, siempre recurro a mi figura de análisis, quiere decir que si acá tengo el vértice A en el ángulo de 45, si yo acá mido los 6 centímetros, ya puedo fijar mi lado AB de 6 centímetros. También lo podíamos hacer con el compás sin necesidad de medir con la regla. Entonces voy al segmento y abro de manera tal que la abertura del compás tenga la medida de 6 centímetros, en este caso del lado AB, y me paro en el vértice A y marco. Entonces yo sé que desde aquí hasta aquí voy a tener los 6 centímetros que tiene que medir mi lado AB. Por lo tanto, acá voy a tener mi vértice B. Lo voy a marcar con color rojo para que sepamos entonces que este es mi lado AB. Voy a quitar esto, así no se confunden con las demás construcciones del triángulo. ¿Qué me falta? Acá yo tengo el lado AB de 6 centímetros, tengo mi ángulo de 45, me falta el ángulo de 70 grados. Si me falta el ángulo de 70 grados, fíjense que yo ya sé que un lado del ángulo de 70 grados cae sobre el lado de 6 centímetros. Me faltaría establecer dónde queda este lado del ángulo, es decir, el tercer lado del triángulo. Entonces yo quiero saber, desde acá,
Los 70 grados iban para allá, para allá, para allá. ¿Dónde caen? Ahora, es verdad que lo podría medir con el transportador. Podría medir 70 grados y listo. Pero también puedo trasladarlo con el compás. Siempre es así, no se mareen porque está acá arriba el ángulo, ¿sí? Es lo mismo. Los pasos que sigo son siempre lo mismo. Voy al ángulo que quiero trasladar, me paro en su vértice y con cualquier abertura corto los dos lados. Con cualquier abertura corto los dos lados. Lo que me tengo que asegurar es que yo sigo manteniendo esa abertura con el compás y voy a ir a pararme ahora al vértice que sería de mi ángulo de 70 grados acá. Acá, el vértice que sería de mi ángulo de 70 grados es este, que es este de acá. ¿Sí? Entonces yo me paro acá. Acá. Corto y hago la misma abertura. Hago lo mismo. ¿Sí? Hago lo mismo. Fíjense que el otro lado va a caer por ahí. Entonces, cuando yo corto así, después, ¿qué tenía que hacer? Tenía que medir con el compás qué distancia había entre este punto y este punto, donde esa abertura o donde el compás había cortado los lados del ángulo. Entonces voy a medir esa distancia y de manera tal que el compás me quede abierta esa distancia, la medida de esta distancia. Mido esa distancia, me pone acá, y me voy a parar acá, donde corto a mi lado, a donde lo corto. Y fíjense que corta el arquito que hice acá. Acá. Quiere decir que esta distancia de acá sería esta distancia de acá. Por lo tanto, si yo uno este vértice con este puntito, ahí me va a quedar formado el ángulo de 70 grados. Obviamente este arco va a caer dependiendo de la abertura que ustedes le dieron al comienzo. No siempre va a caer acá. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo mide 70 grados. Obviamente ustedes siempre lo pueden corroborar después con el transportador. ¿Sí? Recuerden que esto se podía hacer directamente con el transportador, pero es muy interesante que nosotros sepamos hacer ese traslado de los ángulos. Voy a marcar con rojo, entonces finalmente mi triángulo, para que se termine entendiendo cuál sería el triángulo que me queda formado. Mi triángulo marcado en rojo, este sería mi vértice C, mi triángulo ABC, que tiene un lado de 6 centímetros, un ángulo de 70 grados y el otro ángulo de 45 grados.